Bien, ¿qué se tiene que hacer para procesar la información cuando nosotros queremos conocer lo que está sucediendo pues, en la realidad? Hay dos tipos de trabajos. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier investigación siempre es recabar datos reales, observaciones de lo que sucede con los individuos o momentos de alguna empresa o un artículo que nosotros estamos estudiando, etcétera. La información que vamos a recabar en cualquier ámbito pues es muy vasta. Lo que tenemos que hacer es precisamente ir a la realidad, al campo de acción para recabar esa información. Y luego después, como se menciona aquí, organizarlos para obtener medidas específicas y en base a esas medidas tomar decisiones. Cuando nosotros vamos a hacer este trabajo, tenemos varios conceptos o varios términos técnicos en los que tenemos que apoyarnos. Que todo surge pues en esta ciencia, esta estadística que es una ciencia que se va a encargar de recopilar, organizar, presentar y analizar para interpretar esa información y, como finalmente les comentaba, obtener conclusiones. Lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos, ir al campo a recabar esa información y van a presentarse de manera desordenada. Obviamente cuando vamos a hacer alguna encuesta no nos van a dar los datos como nosotros esperamos ya ordenados para procesarlos. Este es el siguiente paso que nosotros tendremos que realizar, justamente acomodar esa información de forma creciente o decreciente, que naturalmente la mayor parte de las ocasiones se hace de manera creciente, o sea, del más chico al más grande. En base a eso podemos obtener el recorrido o rango que me dice qué tanto estoy abarcando. O sea, entonces eso lo saco con una diferencia, una resta entre el dato mayor y el menor. ¿Cuál es el objetivo? Pues obtener estas medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como su nombre lo dice, marca hacia dónde se encamina toda la información que yo recabé, que es una manera de representarlos. Y son tres. La media, que es el promedio de todas las observaciones, es uno de los indicadores que más acostumbramos a obtener siempre, un promedio. La mediana, como ustedes pueden ver aquí, incluso en el grafiquito que se presenta, que ya después de que yo organizo la información del más chico al más grande, o bien del más grande al más chico, la observación que se encuentra justo al centro, ese va a ser la mediana. Y la moda, que es el dato que más se presenta, como en la realidad, o sea, lo que está de moda es lo que más vemos allá afuera. Entonces aquí en estas medidas de tendencia central, si yo organizo mi información, la moda va a ser el dato que pues más veces se presentó en esa información que recabamos. La manera de representar cada uno de ellos la ven aquí. La media es una X con rayita completamente recta, una X testada, que es la más utilizada. La mediana es la X con una como muesca como la de la ñ. Y la moda es la X pero con un simbolito como el de potencia, como un triángulo sin base. Entonces, una muestra ideal sería en donde la media, la mediana y la moda coincidieran o estuvieran lo más cercanas posibles una de la otra. En muchas de las muestras esto no sucede. Les comento entonces nuevamente que ese sería el ideal, lo esperado. Vámonos sobre un ejemplo en concreto. Y me dice entonces, nosotros tenemos dos procedimientos. El que vamos a ver aquí es el que utilizamos para datos no agrupados, que es cuando mi muestra es muy pequeña. En ocasiones nosotros nos vemos en la necesidad de recabar muestras pequeñas porque es muy caro hacer una observación de muestra grande, vamos a suponer en alguna prueba destructiva, en donde los productos tienen que destruirse para ver cómo responden ante esa reacción de destrucción, como los vehículos, por ejemplo. O tal vez son datos que no se presentan tan seguido. Si nosotros vamos a sacar información de los sismos que han ocurrido de 7 grados hacia arriba en los últimos 3 años, pues probablemente no fueron tantos. O si vamos a hacer alguna prueba que tiene alto riesgo, como por ejemplo una prueba médica sobre humanos, al principio, antes de sacar el medicamento a mercado, pues se prueba con poquitas personas porque sabemos que los riesgos pueden ser muchos y se está observando apenas.
Entonces hay muchos ámbitos en los que las muestras a veces tienen que ser pequeñas por cualquiera de las situaciones que les acabo de mencionar. Aquí vamos a este ejemplo en que se van a analizar las ganancias obtenidas durante esta semana. Por lo tanto, se presentaron, vamos a suponer que empezamos nosotros a recabarla desde un domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Son los 7 días de la semana y nosotros fuimos registrando cómo se dieron las ventas. Como les comentaba, no siempre están en orden, se presentan así, como en realidad van sucediendo. El primer paso sería ordenarlos. Aquí yo los ordené de menor a mayor. Puse el más chico, que era el 232 primero, luego el 325, y así sucesivamente con todos los datos hasta llegar al más grande, que era el 805. Siempre es una buena práctica. Nosotros vamos a facilitar nuestro procedimiento haciendo este primer paso de ordenar información. Ya que lo tenemos ordenado, podemos obtener la media a través de esta fórmula. La fórmula básicamente me dice, vamos a sumar, este simbolito que ven aquí es el de sumatoria, vamos a sumar todos y cada uno de los datos, por eso dice el dato I. ¿Por qué I? Porque es desde que es el primer dato hasta el último. N representa el tamaño de mi muestra, en este caso mi muestra son los datos que recabé, que son los 7 días en los que observé sus ventas. Entonces, quiere decir que va a ir, para este ejemplo en particular, desde el 1 hasta el 7. Yo voy a sumar del dato 1, que fue el 232, y luego el dato 2, que es el 325, y todos y cada uno de los datos los voy a sumar por la instrucción que me da aquí este símbolo. Voy a sumarlos y los voy a dividir, el resultado de esa suma, entre 7, que es el n, el total de datos que recabé. Entonces el total, la suma, lo voy a dividir entre los datos que contiene mi muestra, dándome un resultado de 516.14. Si nos vamos para atrás, vemos que pues mis ventas fueron desde 232 hasta 805, pasando por muchos datos intermedios. Son 7 los días. Entonces, en promedio yo puedo decir que esta semana tuve ventas de 516. Sabemos que es representativo y que hubo ventas mucho más bajas, hubo ventas mucho más altas, pero en promedio podemos dar este resultado. Entonces, este es la media o promedio. La primera de nuestras medidas de tendencia central para datos no agrupados. El que sigue es la mediana. Recordemos que la mediana es el dato que se encuentra justo a la mitad de las observaciones después de que las ordené. En este caso, con esta fórmula, nosotros vamos a obtener la posición. Ojo, la posición, no la mediana. El n, pues es el 7, que es la cantidad de datos que nosotros recabamos. El 1 no cambia, o sea, esta es parte de la fórmula, esta constante 1, y el 2 tampoco. Entonces aquí sería 7, que es la cantidad de datos, más 1, que es la constante de mi fórmula, me da 8. Y lo divido entre 2. Me está diciendo que la mediana se encuentra en la posición 4, después de que yo ordené los datos. Si nosotros hacemos esto en los datos, así como los recibimos, sin ordenarlos, me va a dar algo incorrecto. Entonces ya empiezo yo contando las posiciones 1, 2, 3, 4. En ese lugar 4 quiere decir que ese dato es el que está representando la mediana de mi muestra, 557. Podemos ver aquí que la media era 516 y la mediana es 557, pues están cercanas una de la otra. Probablemente esta sea una muestra muy cercana a lo ideal. La moda, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, la moda esa no tiene nada que ver con fórmulas, simplemente se hace a través de una observación directa y me dice que es el dato que más se repite. En este caso, el único que se repite es el 607. Los demás se presentan una sola vez cada uno. Entonces aquí en la moda sería 607. ¿Qué pasa si ningún dato se repite? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, se diría que la muestra es amodal. Como se ve aquí, amodal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí en vez de 325 fuera un 232? Se repetiría el mismo número de veces que el 607. Entonces se diría que la muestra es bimodal, dándole igual importancia a un dato que al otro. No sacamos promedio ni nada así. Ya que tenemos las medidas de tendencia central, que fueron la media de 516, la mediana de 557 y la moda de 607, nosotros tendremos que sacar las medidas de dispersión. Estas de dispersión me dicen qué tanto
se alejan en promedio los datos de esa media. Retomemos aquí que la media decía 516, pero teníamos un 232 que está muy lejos del 516. Tenemos un 805 que también está muy lejos del 516. Entonces, en promedio, ¿qué tanto se alejan los datos de la media? Esta de dispersión es muy útil porque me está diciendo en realidad qué tan representativa es la media. Si las medidas de dispersión son muy grandes, quiere decir que los datos se alejan mucho de la media. Si las medidas de dispersión son muy chicas, quiere decir que en realidad la media sí representa en gran medida a los datos de la muestra porque se dispersan muy poco. El nombre lo dice, se dispersan, se alejan. Hay dos datos de medidas de dispersión, que uno es la varianza, que se representa de esta manera con sigma minúsculo al cuadrado cuando estamos hablando de una población, y con S mayúscula al cuadrado cuando estamos hablando de una muestra. Por lo general, estas son las más utilizadas porque nosotros comúnmente vamos a trabajar con muestras. Es muy difícil que nosotros podamos de verdad trabajar con toda una población, porque implica no solo tiempo, también dinero, y probablemente a veces por muchos esfuerzos que hagamos, la población es móvil y no podemos recabar toda la información. Entonces, por eso muy seguido trabajamos con muestras. Bien, la desviación estándar se representa casi de la misma manera, nada más que sin el cuadrado. Esto lo que nos dice es que la varianza como tal en realidad es el cuadrado de la desviación estándar. La que más nos interesa a nosotros es la desviación estándar porque es el dato que me dice en realidad qué tanto se alejan los datos de la media. La varianza es como un dato intermedio que me ayuda a mí a calcular esa varianza, esa desviación estándar. Porque para el que tenemos una fórmula probada es para la varianza. Y cuando hablamos nosotros aquí de estas muestras, la varianza se calcula de esta manera. Vamos a hacer una sumatoria de todas las operaciones en donde yo reste a cada dato la media. Y al resultado de esa resta lo elevamos al cuadrado. Entonces, es decir, para esta muestra que estamos trabajando, los datos serán, como ustedes pueden ver aquí, 232, 325, 480 y así. Mis 7 datos. Entonces, a cada uno de estos datos yo le voy a restar la media que obtuvimos en la primera fórmula. Si nosotros calculamos una media incorrecta, me va a arrastrar ese error aquí en la varianza y me va a arrastrar ese error a la desviación estándar. Entonces hay que tener mucho cuidado al calcular la media. Entonces, al 232 yo le voy a restar la media y luego ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Al 325 le voy a restar la media también y luego ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Y eso voy a hacer y voy a repetir con cada uno de los datos que conforman mi muestra. Ya cuando tengo yo todos esos resultados, los voy a sumar, es lo que me está diciendo aquí, suma todos esos resultados. Ya cuando tengo esa suma, lo voy a dividir entre el total de datos que tiene mi muestra, que en este caso es 7. Si ustedes se fijan, la varianza está así en ocasiones muy lejos de lo que en realidad son mis datos. Dice, oye, espérame, tú estabas diciendo que habías vendido 232, 325, 480. Estamos hablando en el rango de los cientos. Y aquí la varianza se va a los rangos de los decenas de millar. O sea, se fue muy lejos. Bueno, la varianza en realidad aquí no me indica mucho. Me sirve para sacarle raíz. O sea, esta varianza yo voy a sacarle raíz a ese dato. Y esa raíz representa mi desviación estándar. Y ahora sí estamos en el rango de los cientos también. Me dice entonces que en promedio mis datos se alejan cerca de 177 unidades de la media. Si bien el 232 se aleja más de 177 datos de la media, el 325 se aleja menos, el 480 se aleja menos, el 805 se aleja mucho, pero en promedio podemos decir que mis datos se alejan 177 unidades de la media. Se alejan bastante, quiere decir que es una muestra muy dispersa. Si aquí me hubiera dicho que este fuera un 10 o un 15, pues un 10, un 15 en realidad es un dato poco, o sea, corto. Dice, pues quiere decir que los datos en realidad están alejando 10 unidades de la media, no se alejan tanto. Querría decir que la media en realidad representa cómo se comporta la población. Pero aquí esta desviación estándar al salir amplia me está diciendo que sus datos se alejan bastante de la media.